Gracia y paz a toda nuestra preciosa audiencia. Sí, feliz año. Feliz año a toda nuestra preciosa audiencia. Les habla su hermano en Cristo y amigo Ángel Colón y me acompaña como siempre Sorismar Reyes. Hay que hacer una introducción propia porque si no el año va a comenzar mal. Hay que estar con buen ánimo. Con buen ánimo, claro. Bueno, es una bendición poder estar con ustedes nuevamente. En esta ocasión estamos en Ministerio Didasco o Didasco Ministries, que como le pusimos en inglés por nombre, porque para cuestión de identidad fuera de Puerto Rico tal vez es un poco más fácil. Sí. Pero estamos en Ministerio Didasco continuando con la serie de enseñanzas de doctrinas básicas de la vida cristiana que llevábamos meses. Varios meses, sí. Sin grabar. Habíamos estado, ¿verdad?, subiendo contenido de Radical, incluyendo hasta el último episodio de fin de año. Sí, habíamos estado un poquito menguados con la parte de Didasco Ministries, pero le estábamos dando un poquito de alimento a Radical, pero nos toca siempre hacer un balance. Claro, tenemos que, porque recuerden, estos dos ministerios se dividen de esta manera. Le llamamos ministerio porque ministramos palabra de Dios. No es que sea un ministerio eclesiástico, no. Simplemente se le llama ministerio porque ministramos palabra de Dios a través de estas frecuencias, de estas redes. Entonces, los dos son, el primero y el que es la sombrilla de todo es Ministerio Didasco. Didasco Ministries es el que está incorporado, es el que está registrado en el Departamento de Estado en Puerto Rico. Y debajo de él tenemos a Radical contra la Corriente. Sí, en sí como tal, Radical contra la Corriente es nuestro canal en YouTube donde se distribuye entonces todas las enseñanzas. Exacto, entonces en ese canal de YouTube ahí subimos los dos contenidos, el de Ministerio Didasco y el de Radical. El de Radical, su nombre lo dice. Ahí somos un poquito más radicales, ¿verdad? Ahí vamos a la raíz. No, vamos directo al grano. Exacto, así se le dice en Puerto Rico, directo al grano. En Radical, pues, hablamos de todo como en Ministerio Didasco, pero en Radical a veces tocamos temas que usualmente la iglesia no toca. Algunas iglesias tienen miedo de tocarlo por miedo a que feligreses se vayan, se sientan molestos. Temas controversiales que no todo el mundo le gusta discutir y pues nosotros, ¿verdad?, con la dirección del Señor, somos bien cuidadosos y obviamente vamos a decir lo que Dios dice en su palabra. Exacto, no es que somos radicales porque somos, pues el hermano Ángel no se deja someter o el hermano Ángel es un divisor o el hermano Ángel no. Es que simplemente hay temas que la iglesia no predica desde el púlpito por muchas razones y nosotros somos radicales. Nosotros hacemos lo que Jesucristo hacía. Jesús retaba el status quo. Exacto. El pueblo se sentía de una forma cómoda y Jesús venía y rompía todos los estándares. Y nosotros hacemos lo mismo en Radical. Sin embargo, en Ministerios Didasco nos enfocamos más en enseñanza teológica. Un poquito más pesada, podríamos decir. Sí. Pero a la misma vez necesaria. Sí, porque nos tenemos que adentrar en las escrituras, profundizar, porque no nos podemos quedar por encima. Acuérdense en que mientras más tiempo usted lleva en el Evangelio, para los creyentes es necesario crecer espiritualmente. Definitivo, sí. Y la única forma de hacerlo es adentrarse en las escrituras, siempre leer la Biblia, pero tenemos que aprender un poco más. Definitivo, tú tienes toda la razón. Tenemos que entrar más, adentrarnos más, excavar profundo, como dice nuestro pastor. Exacto. Él dice que cuando el sermón del domingo se predica, la exposición de la palabra, bueno, es obvio, los hermanos no están levantando la mano para hacerle preguntas al pastor en medio de la predicación. Por lo tanto, se quedan a veces lagunas, palabras que se dicen desde el púlpito que tal vez el congregante no entiende. Sí, también preguntas acerca del por qué suceden ciertos eventos, Claro. porque no lo sabemos todo. Claro. Y obviamente, si está puesto en la Biblia, con algún propósito es. Claro, por algo Dios lo dejó. Entonces,
el miércoles, en nuestro caso, en el estudio bíblico, excavamos más profundo. Vamos a la escritura, cada hermano trae sus preguntas, sus dudas, comentarios. Y recuerden que somos un cuerpo, estamos para edificarnos unos a otros. El pastor no lo sabe todo, yo no lo sé todo, mi esposa tampoco. Los mayores teólogos de la historia no lo han sabido todo, han cometido miles de errores. No por eso vamos a señalar a uno o a otro, simplemente vamos a ir creciendo poco a poco a la estatura de aquel que sí es el varón perfecto, claro, que es Cristo Jesús. Amén. Entonces es imposible nosotros saberlo todo porque somos imperfectos en esta tierra. Por eso este ministerio de Didasco Ministries o Ministerio Didasco. Y estamos hablando sobre las doctrinas básicas de la vida cristiana. Ya hemos discutido varias, Sí. Hemos hablado sobre algunas como la Biblia o bibliología. Hemos hablado sobre el canon, la autoridad de la Biblia, la necesidad que tenemos de tener la Biblia, valga la redundancia, lo repetí, pero esa necesidad que tenemos de la Biblia como herramienta única para el crecimiento de nuestra vida espiritual. Entonces también entramos un poquito a hablar sobre la doctrina de Dios o teología propia, que es lo que nos habla de quién es Dios. Hablamos sobre los nombres de Dios, ¿cierto? ¿Te acuerdas? Claro. Un tema un poco controversial porque hoy día se toman los nombres de Dios muy a la ligera. Sí, se mencionan y a veces no sabemos ni tan siquiera el significado. Claro, porque son hebreos, sí. Hemos estado estudiando Esdras y Esdras tiene porciones que son escritas en arameo. En arameo, que eso ya casi, o sea, no existe. Exacto, igual que el hebreo antiguo. El hebreo antiguo casi ni se habla, podríamos decirlo. Sí, con todas esas mezclas de las influencias de todos los pueblos que estuvieron sobre el pueblo de Israel. Claro, entonces tenemos los nombres de Dios que ya los hemos hablado, como parte de la teología propia, de cómo se le conoce a Dios, y también hablamos sobre la existencia de Dios. ¿Existe o no existe Dios? ¿Cómo saber si Dios existe? Bueno, eso lo pueden encontrar en nuestros videos, que lo vamos a dejar tagueado en los videos, en las tarjetitas que salen en YouTube arriba, en nuestro canal. Ahí va a encontrar un tag donde va a ver los videos anteriores para que usted pueda continuar la secuencia y verlo desde el principio. Para que tenga idea, este es el video número 15 de estas enseñanzas. Sí, continuaremos por ahí para abajo. Exacto. Porque estos temas son necesarios y son bien extensos, que eso en los estudios bíblicos o en algún otro lugar no se dan. Se dan más bien en estudios ya de seminarios, institutos, y es bueno que si nosotros los recibimos, que ustedes también los reciban. Recuerden, hermano, ustedes están siendo bendecidos, créanme, porque a través de las redes recibir toda esta información de manera gratuita, nosotros pagamos un seminario. Yo pagué un seminario en Estados Unidos que el crédito cuesta $475 por crédito. Una clase de 3 créditos, estamos hablando de $1,000. Una clase. Nosotros estamos llevando lo que hemos aprendido y lo que hemos compilado de distintos grandes teólogos como MacArthur, Grudem, Louis Berkhoff, Joel Beckey y algunos otros grandes teólogos. Y esas enseñanzas que hemos adquirido se las estamos pasando a ustedes de manera más simple. Claro. Porque a nivel de seminario, créame, es muy pesado. Pero nuestro anhelo es, como dice Esdras, que nosotros podamos continuar estudiando las Escrituras, practicando las Escrituras y enseñando las Escrituras. Entonces, hoy vamos a hablar un poco sobre el carácter de Dios. Ya vamos a comenzar con lo que se conocen como los atributos de Dios. Y hoy vamos a hablar sobre el carácter de Dios, pero mire, no vamos a hablar del carácter de Dios de acuerdo a John MacArthur. No vamos a hablar del carácter de Dios de acuerdo a, ya yo mencioné, Joel Beckey, o de acuerdo a John Stott, o de acuerdo a R.C. Sproul. No, vamos a hablar del carácter de Dios revelado en las Escrituras. Recuerde, ninguna teología puede ser 100% creíble de parte de hombres. No, y que no puede ser sustituida por la palabra de Dios. Jamás. Porque Dios mismo se revela a través de su palabra. Y por eso es que vamos a estudiar el carácter de Dios. ¿Quién es Él? O sea, el carácter es su persona. ¿Qué lo caracteriza? ¿Qué lo identifica? Pero revelado a través de las Escrituras. Entonces,
Para darle comienzo a esto, tenemos que decir que, como ya he mencionado por encimita, la Biblia o las Escrituras, es decir, su propia palabra, nos revela o nos presenta un retrato profundo y detallado de su carácter, de quién es Él, cómo es Él y cómo actúa con relación a su creación. Es decir, no solo a nosotros, sino a los animales, las plantas, la tierra, el agua, el universo y sus planetas. Cómo Dios reacciona con todo es revelado por medio de su escritura, que Él mismo nos las dio. Exacto, nos muestra un ser que es absolutamente santo, inmutable, amoroso, misericordioso, bueno, justo y fiel. Has dado en el clavo, porque su santidad, además, bueno, todos sus atributos van intrínsecos uno con otro por quien es la persona de Dios, ¿verdad? Pero si podríamos sumar todos los atributos de Dios en un atributo, tendríamos que decir la santidad de Dios. Sí. La santidad de Dios, que lo vamos a ver más adelante, no es otra cosa que Dios no puede mezclarse con el pecado, porque todo lo que tenga que ver con el pecado afecta cada uno de sus atributos por consecuencia de su santidad. Y eso lo vamos a ver. Ahora, cada atributo o perfección de Dios, y tenga esa palabra en clave, perfección, del ser divino y triuno o la Trinidad, tres en uno, tres personas, pero un solo Dios, que se revela en la Biblia, contribuye a un entendimiento más completo de su naturaleza. Mejor dicho, ¿quién es Él? En el libro del Éxodo, en su propia revelación a nosotros, Dios se define a sí mismo con una precisión increíble. Que dice, por ejemplo, si usted va a la Escritura, como dije, vamos a conocer a Dios a través de la Escritura, ¿ok? Sí. El libro de Éxodo, uno de los libros del Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, el libro de Éxodo, que es la salida del pueblo de Israel, el pueblo de Dios, de Egipto hacia la tierra prometida, en el capítulo 34, versos 6 y 7, yo creo que da, como dijo nuestro pastor el domingo pasado, da la mejor explicación o característica de quién es Dios, y es Dios mismo diciéndonos a nosotros quién es Él. Esto es, hermano y amigo, para que usted y yo no estemos inventando, poniéndole nombres a Dios que Él no tiene y características que Él mismo no da de Él mismo. Y esto es lo que dice Dios en Éxodo 34. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Interesante. Esto parece como un antagonismo. Un antagonismo no es otra cosa que se contradice, o sea, que es opuesto a. Sí, que en una parte dice algo y en el otro lado suele parecer que se contradice, ¿verdad que sí? Porque al principio de los versos dice que Él es compasivo y clemente, Él es lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, que hace misericordia a millares, que perdona nuestras iniquidades, que perdona nuestras transgresiones, los pecados que cometemos. Y luego el verso nos dice que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos, que no tendrá por inocente el culpable. Entonces tú dices, bueno, Dios, decídete, o eres misericordioso o castigas la ira. Castigas con ira, perdón. Bueno, por supuesto, esto no es un antagonismo. Dios no es antagonista. No, y la Biblia no nos enseña el antagonismo por parte de Dios. No, y que dentro de todo eso verán qué es lo que vamos a discutir. Exactamente. Entonces, miren, esto lo que quiere decir lo siguiente. En los versos que acabamos de leer, el mismo Dios, o sea, el Kurios, una de sus palabras, o que lo que quiere decir es Señor. Y Señor lo que quiere decir es dueño de. Él dice 2 veces, Señor, Señor. O sea, el Señor. Luego dice Dios,
y empieza a describirse, ¿verdad? Es lo que le está diciendo a Moisés y a todos los que le leen y le estudian. Es una descripción clara de su persona, de que él es el ser divino y triuno. Parece que en estos versos que Dios se muestra como un antagonista, como lo mencionó Ángel, o que se contradice a sí mismo. Pero esto no es una característica de Dios, porque si fuese así, Él no sería Dios. Más bien sería como un hombre común, como nosotros, que nos contradecimos nosotros mismos. Fíjate, yo puedo estar en un lugar y digo, wow, qué frío tengo. Tengo un frío que los huesos se me están rompiendo. Y de momento comienzo a decir, qué calor hace, me gustaría estar como en un lugar más fresco. Nosotros nos contradecimos a nosotros mismos. Todo el tiempo. O tienes frío o tienes calor. Y claro, uno puede sentir las temperaturas. Lo que quiero decir con esto es que en muchas ocasiones decimos cosas, y usé un ejemplo bien simple, pero en muchas ocasiones decimos cosas que luego nos contradecimos de lo que acabamos de decir. En cierto modo, eso es mentir. Claro. ¿Ok? Eso es mentir. Dios no es antagonista. Dios no puede decir por su carácter, que lo vamos a ir viendo, Dios no puede decir una cosa sobre sí mismo y después contradecirla. Porque todo lo que Dios dice va de la par con su carácter. Y eso es lo que tenemos que conocer de Él. Porque hermano y amigo, si usted no conoce el carácter de Dios, usted no conoce a Dios. Le voy a decir más. Usted no puede decir conocer a Dios si usted ni siquiera abre su Biblia nunca. No puede decirlo. Es imposible. Porque la creación nos muestra a Dios, Todos los días. Todos los días. Pero no nos muestra el carácter de Dios. Eso lo tenemos que ver a través de su escritura. Entonces, si Dios haría esto, ¿se violaría a sí mismo o no? Dios violaría uno de sus mayores atributos o de sus perfecciones si Él dice una cosa y luego se contradice, porque viola su propia santidad. Y Dios no se puede contradecir. Pero entonces nos debemos preguntar, ¿por qué se nos hace tan difícil conocer a nuestro Dios en toda su plenitud? Vamos a dejar que la Escritura misma conteste esta pregunta. Por ejemplo, la incomprensibilidad. Ya, ¿qué clase de palabra, verdad? Yo no sé ni cómo yo escribí eso. Incomprensible. Dios es incomprensible. Y la revelación de Dios está dada en la Escritura. Pero vamos a ver por qué nosotros pensamos que Dios es un Dios incomprensible. Dios es por naturaleza incomprensible, en el significado de que no podemos entenderlo en su totalidad. Vamos a dar a nuestra audiencia 3 pasajes bíblicos que nos dicen que es imposible conocer a Dios en su totalidad. Es decir, si alguno de ustedes me dice que puede entender la Trinidad en perfección, yo tendría que decirle, hermano, yo lo siento, pero yo no te creo. Yo no te creo. Porque ¿cómo es posible que tú puedas entender, o yo pueda entender, la Trinidad, 3 personas en un solo Dios? ¿Cómo funciona Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo en un solo Dios, siendo 3 personas con 3 características o atributos que le distinguen a cada uno de ellos, siendo aún cada uno de ellos un solo Dios? Usted no puede entender eso, yo no lo puedo entender. Eso es imposible de entender, pero la Biblia nos lo dice más claro. Por ejemplo, el Salmo 139, versos 2 al 6, ¿qué nos dice? Tú conoces mi sentarme y mi levantarme, desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso, y conoces bien todos mis caminos. Aún antes de que haya palabra en mi boca, oh Señor, tú ya la sabes toda. Por detrás y por delante me has cercado, y tu mano pusiste sobre mí. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es muy elevado, no lo puedo alcanzar. El salmista está diciendo, es imposible. Yo no me conozco yo mismo y tú conoces todo sobre mí. Exacto. Es imposible para mí comprender cómo tú puedes saberlo todo de mí, pero yo no me conozco a mí mismo. Esa es la grandeza de Dios. Esa es la grandeza de Dios. Por eso es que el ser incomprensible de Dios
La Biblia nos lo revela porque Dios es soberano y supremo a todo ser creado, porque Él es el creador. Pero el Salmo 143 tiene un verso, el Salmo 145, tiene el verso 3, una característica bien interesante de Dios, que dice de la siguiente manera: grande es el Señor y digno de ser alabado en gran manera, y su grandeza es inescrutable. Usted conoce la palabra escrutinio cuando están las elecciones, ¿verdad? Aquí en Puerto Rico, las elecciones y la política, ese es el deporte número 1 de la isla. La gente sabe más de política que de la Biblia. Créame. Sí. Créame, se conoce los nombres de los postulantes, se conoce las posiciones que cargan, los sueldos que cobran, dónde trabajan, pero no sabe cuántos libros tiene la escritura. Bueno, anyway, eso es otro tema para radical. Sí. Entonces, inescrutable es parecido a la palabra escrutinio, que se utiliza para contar los votos en las urnas electorales. Se dice, vamos a escrutar o a contar los votos. Bueno, el salmista está diciendo en el Salmo 145, verso 3, que la grandeza de Dios, su majestad, es imposible para el salmista contar, describir, enumerar o observar. Es imposible para el salmista. Pero estamos leyendo del Antiguo Testamento. Ahora yo quiero ver qué dice Pablo a los romanos en unos versos que yo sé que usted se conoce, podríamos decir de memoria. ¿Qué nos dice Pablo a los romanos en el capítulo 11 de su epístola? Sí, en los versos 33 y al 36 dice: oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado el primero para que se le tenga que recompensar? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Yo creo que si hay una explicación de lo imposible de comprender a Dios, Pablo no las da. Me acuerdo, ¿tú sabes qué? El himno de Contempla a Dios. Contempla a Dios. Sí, porque dice esas mismas palabras en Romanos 11. Sí. O sea, ¿quién va a ser el consejero del Señor? ¿Quién va a darle dirección a Él si Él es Dios? Exacto, Él es Dios soberano. Exacto. De hecho, la última parte del verso nos está diciendo, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Esa es la descripción perfecta de una de sus perfecciones, soberanía. Dios es soberano y eso lo vamos a ver también. Pero eso es lo que el mismo verso, la misma Biblia nos está diciendo. ¿Quién conoce a Dios? Pablo mismo dice, ¿quién le puede entender? ¿Quién puede explicar cómo es Él? No, es que por Él, para Él y de Él son todas las cosas. De acuerdo con lo que nos dice de sí mismo Dios en las Escrituras, podríamos deducir que es imposible conocerlo totalmente. Sin embargo, mis amados hermanos, esto no significa que no podamos conocerle verdaderamente. Una cosa es conocerle totalmente, sin que nos quede nada en un vacío o dudas o problemas teológicos. Y otra cosa es conocerle verdaderamente. Sí, al crearnos a su imagen, que esto lo vemos en Génesis 1:26, y revelarse a través de su palabra, Dios nos permite conocerle, aunque de manera limitada. Vemos un ejemplo nuevamente en las Escrituras, en Deuteronomio 29:29. Dios, de nuevo en el Pentateuco, nos dice en Deuteronomio, en el capítulo 29 y verso 29, las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las cosas reveladas, esa palabra es clave, nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. Por tanto, toda reflexión sobre la doctrina cristiana acerca de Dios debe fundamentarse firmemente en la convicción de que la Escritura es la palabra escrita de Dios. Y eso lo vemos en diferentes pasajes de la Biblia. Este bosquejo va a estar puesto en nuestro video y en el podcast también. Usted lo puede bajar y leerlo luego.
pero el Salmo 19, el Salmo 119, Proverbios 1, 2 Timoteo 3, 14 al 17, en esos textos nos está diciendo la Escritura que Dios nos ha revelado a nosotros lo que nosotros debemos conocer de Él verdaderamente. Sí, que no hay que estas especulaciones humanas, o sea, de nosotros, jamás van a ser suficientes para conducirnos el conocimiento verdadero de Dios. Exacto, tú y yo podemos especular lo que nosotros querramos de Dios. Podemos hasta imaginarnos. Exacto, oh, Dios es de esta manera. Exacto. Al igual que los artistas que a través de la historia han pintado a Dios como este señor con barba, y bien mayor de edad, bien alto, con un temple y carácter bien fuerte. Sí. Porque las conjeturas o especulaciones del humano van a caracterizar siempre a Dios de una manera que le agrade al humano, ¿verdad? Pues como es voz de trueno, pues yo lo voy a presentar a él como una persona que habla bien fuerte. Exacto. Pero no siempre va a funcionar de esa manera, porque Dios no se revela a nosotros de una manera simple. Dios se revela a nosotros a través de la Escritura y no nos da su total revelación. Dice que las cosas secretas son de Él y lo que no es secreto, pues nos ha sido revelado. Exacto. ¿Dónde? A través de su palabra. Luego, entonces, vamos a ver esta naturaleza de Dios, el Señor del pacto. Exacto. Para seguir entonces viendo a Dios en las Escrituras. Exacto. La Escritura identifica y describe a Dios de múltiples maneras a lo largo del canon bíblico. Por lo tanto, nuestra comprensión debe basarse en la revelación integral que la Biblia presenta de su persona. Exacto. Para resumir este alcance de los datos bíblicos, se puede afirmar que Dios es el centro el Señor del pacto. Exacto. Primero, Él es el Señor. Yahvé, como habíamos mencionado antes, y Curios, nombre por el cual se identifica a sí mismo. Exacto. Eso lo podemos ver en Éxodo, de nuevo, capítulo 3 y capítulo 34. Es un nombre clave que desde el inicio de su pacto con Israel, Dios ha utilizado para referirse e identificar quién sería ese que vendría, que también sería llamado el Señor, y no es otro que nuestro Señor Jesucristo. Así es. Dios se va revelando poco a poco quién es Él, el pacto que Él hizo con su pueblo para darse a conocer aquí en la tierra a través de su unigénito. Y es nuestro Señor Jesucristo quien mejor da a conocer a nuestro Dios. De hecho, Él le dice a los discípulos, tanto tiempo que he estado con ustedes y aún no me conocen, refiriéndose que Él es el Padre. Él es Dios Hijo, pero Él es Dios y Dios Padre está en Él y Él es el Padre. O sea, Dios es un solo Dios, no son tres dioses. ¿Ok? Entonces, Dios, que es el Señor del pacto, no solo creó un universo que por su palabra, sino que permanece activo en Él y por eso es que Él se revela a nosotros. Sí, porque muchas personas y hay muchas ideologías, perdón, de que personas que piensan de que Dios creó el universo y se fue. Y lo dejó ahí que corra solo. Exacto, no. Él se mantiene activo para que nosotros veamos el poder de Él. Exacto. Su obra alcanza su punto culminante en las relaciones del pacto a través de toda la historia de la Biblia. Exacto. Cuyo clímax se encuentra en la persona del Señor Jesucristo. Exactamente. Ahí es que Él se revela con toda plenitud, porque la deidad de Dios, como nos dice Hebreos capítulo 1, es manifestada en su Hijo amado Jesucristo. Exacto. Y ahí vemos toda la plenitud de Dios. En Hebreos capítulo 1, usted puede ver toda la plenitud de Dios y toda su gloria como el unigénito de Dios mostrada en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la expresión el Señor del pacto sintetiza de manera hermosa la información bíblica que tenemos sobre Dios, lo que Él crea, sostiene, gobierna y por su gracia redime. Ahí es que vemos en Jesucristo el carácter de Dios reflejado. Tenemos que ser claros, seamos claros en esto. Si Dios no inicia, si Dios no interactúa y si su providencia no intercede enviando a Cristo, nunca hubiésemos tenido ningún interés en conocerle a Él.
Dios siempre ha sido el que inicia. Dios es el que Tenemos inicia. que tener eso bien claro. Exacto. Recuerden, hermano, usted tal vez creció en una iglesia. Tal vez usted creció en una iglesia. Pero créame, si Dios no inicia la obra en usted, aún habiendo sido creado en la iglesia o criado en la iglesia o nacido en la iglesia, si Dios no inicia la obra en usted, usted simplemente lo que va a repetir lo que sus papás dicen. Y simplemente es una repetidora. Usted no es un creyente en Jesucristo. Usted simplemente está repitiendo lo que ha escuchado por muchos años. Si usted se cría o crece o es criado en un grupo sectario o, por ejemplo, niños que crecieron en la secta de Jim Jones, que se suicidó tristemente y más de 960 personas murieron en Guyana, en Venezuela. Niños crecieron en esa secta y se convirtieron en jóvenes. Y luego tomaron del mismo jugo que todos tomaron y se suicidaron. Porque creían todo lo que Jim Jones decía. Bueno, si usted crece en la iglesia, pero si Dios no ha hecho el trabajo en su vida y le ha tocado para cambiarle y hacerle nacer de nuevo, como le dijo a Nicodemo, usted simplemente está repitiendo. Usted no ha conocido a Dios verdaderamente. Dios es el que inicia. Dios es el que le busca. Cuando el hijo pródigo viene de regreso, quien sale a buscarlo es el mismo padre. El hijo no ha llegado a la casa y el padre sale corriendo. Una actitud que dentro de la cultura no se hacía. No. El padre no iba corriendo a buscar al hijo. El hijo tenía que llegar donde el padre. Sin embargo, nosotros pensamos que somos tan aptos para buscar a Dios que es que nosotros amamos buscar a Dios. Y como decía R.C. Sproul decía, ningún ser humano por su propia naturaleza sale a buscar a Dios. Dios le busca y luego que le ha encontrado y rescatado en Cristo Jesús, entonces nosotros anhelamos buscar a Dios. Sí, recuérdense que Dios siempre ha hecho la obra de redención. Exactamente. Nadie más. Exacto. Entonces, tercero, el carácter de Dios está revelado como hemos ido viendo a través de la Escritura. Sí, a lo largo de toda la Escritura, el trato de Dios con la humanidad revela plenamente su carácter, principalmente en acción a través de Jesucristo, Exacto. el Señor de gloria, la palabra o el verbo hecha carne, como dice en Juan. Dios se hizo carne, Jesús se hizo carne, eso lo vemos en Juan capítulo 1 y en Juan capítulo 1 verso 14. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces este verbo se hizo carne. Ese carácter de Dios ha sido revelado a través de nuestro Señor Jesucristo y esa revelación nuevamente la podemos ver a través de su palabra. Hermanos, se pueden entonces afirmar o contar al menos dos declaraciones fundamentales acerca del carácter de Dios. Estas son dos verdades, bueno, todas son verdades, pero estas dos son como esenciales. Primero, y es que está revelado en la Escritura, lo primero es que Dios es un Dios santo. Sí, en primer lugar, y podríamos decir que lo que mayormente muestra este carácter o perfección de Dios es su santidad. Es esencial no separar nunca la santidad de Dios de su amor. Vamos a ver que su santidad y su amor van de la mano y podríamos decir, como dije al principio de este video, de esta grabación, que su santidad es el atributo que va en el tope de todos los atributos, aunque no es superior a los demás atributos. Exacto. Todos son lo mismo en Dios, porque están en el ser divino. Fíjese, Dios es santo y la palabra nos lo dice en Levítico, Isaías, Apocalipsis, pero este texto de Levíticos 11:44 podríamos decir que es el más clave con relación a decir o hablar sobre la santidad de Dios. Dice así. Porque yo soy el Señor su Dios. Por tanto, conságrense y sean santos, porque yo soy santo. No se contaminen, pues, con ningún animal que se arrastra sobre la tierra, porque yo soy el Señor que los he hecho subir de la tierra de Egipto para ser su Dios. Serán, pues, santos, porque yo soy santo. Fíjense. Lo primero que nos está diciendo Dios en este verso es, Él mismo se está identificando como un Dios santo. Esto implica
que Dios está separado de toda la creación y que Él trasciende la creación. Es decir, todo lo creado, imagine, Dios está fuera del tiempo. Sí, Él está por encima de todo. Él está trascendente a todo lo que nos rodea. Él es el Santo Supremo, exaltado de todos los pueblos. Y el salmista en el Salmo 99 nos dice que Él es santo. Además, la santidad señala la pureza moral de Dios, su absoluta separación del pecado. Hermano, usted y yo no tenemos pureza moral. Si usted dice que usted no miente, ya está mintiendo. Si usted dice que nunca ha robado, ya está mintiendo, porque en alguna ocasión usted ha tomado tiempo, usted ha tomado palabras de otro, usted ha tomado escritos de otro. Eso es robar. Robar no es robar un banco. Robar es cuando usted toma posesión de lo que no es suyo. Si alguien le da un lápiz, usted se lo echa al bolsillo y cuando llega a su casa dice, mira, se me olvidó el lápiz de fulano, pero después no se lo devuelve, usted se lo robó. Simple y sencillamente, no le pongamos excusa a eso. Por lo tanto, nosotros no tenemos pureza moral. Dios tiene pureza moral, por lo tanto, Él está separado, es decir, Él es santo del pecado. Entonces, la Escritura enfatiza la incompatibilidad entre nuestro pecado y la santidad de Dios. Es decir, hay una separación. Dios está acá arriba en la vara, arriba, y nosotros estamos abajo, porque estamos separados por causa del pecado. Sus ojos son demasiado puros para mirar el mal y no pueden tolerar la maldad. Eso lo vemos en textos como Éxodo 34, Romanos 1, Romanos 2. Nuestros pecados nos separan de Él al punto que Él esconde su rostro de nosotros. No lo digo yo. Lee lo que dice, no en balde Isaías era odiado. ¿Qué dice Isaías 59, sorry? 59, 1 al 2. La mano del Señor no se ha cortado para salvar, ni su oído se ha endurecido para oír. Pero las iniquidades de ustedes han hecho separación entre ustedes y su Dios, y los pecados le han hecho esconder su rostro para no escucharlos. Yo no lo estoy inventando. No, lo dijo Isaías, muy claro. El profeta, claro, por parte de Dios, está diciéndole al pueblo, como ustedes han sido tan malos, que ha hecho Dios. No los voy a escuchar. Tornó la mirada, no los escucho, no me interesa escuchar su maldad y transgresión cuando yo he sido un Dios tan bueno con ustedes. La santidad de Dios y su ira, aquí está el toquecito que a nadie le gusta predicar. La santidad de su ira, su reacción santa ante la maldad, están íntimamente relacionadas. Romanos 1 es claro en eso. Juan capítulo 3 es claro en eso. Dice esta cita de John MacArthur: la ira de Dios no es una perfección intrínseca, sino su respuesta santa frente al pecado. Donde no hay pecado, no hay ira, pero siempre habrá santidad. Dios siempre va a seguir siendo santo. Ahora, si no hubiese pecado, la ira de Dios no estaría sobre el humano. Pero como nosotros pecamos y estamos en pecado, la ira de Dios está sobre nosotros por causa de su santidad. La ira no es un atributo de Dios, su santidad sí. Pero esa santidad responde a lo que el humano ha hecho, que es entrar en pecado. Dios muestra su ira en su santidad. Confronta la rebeldía que llevan los seres humanos en contra de la imagen de Dios. Como dijo el pastor Rubén allá en Ponce, nosotros tenemos un puño siempre así para el cielo en contra de Dios. Siempre estamos peleando con Dios, siempre estamos en guerra con Él. Por lo tanto, su ira está sobre nosotros, porque su santidad no se puede mezclar. Si no manifestara Dios esta ira, no sería el Dios celoso que proclama ser, ni su santidad sería fiel. Cuando minimizamos la ira de Dios, le restamos importancia a su santidad y carácter moral. Exacto. Si Él no manifiesta esta ira, no sería el Dios celoso que proclama ser, ni su santidad sería tal. Exacto. Por tanto, Dios muestra ira en su santidad, confrontando la rebeldía de quienes llevan su imagen. Exactamente. Acuérdense en que tenemos que irnos al principio. Exacto. Que el libro de Génesis lo que muestra es cuando Adán y Eva
cometen pecado contra Dios. Exacto. Y eso es una muestra de la rebeldía Del hombre contra Dios. Exacto, y ahí entonces está esa separación. Exactamente. Y esa ira del Señor es santa. Sí, van de la mano. Claro, porque Dios no puede estar donde está el pecado. Ni tampoco puede tolerar que ese pecado continúe. Exacto. Por lo tanto, la respuesta de su santidad es ira contra el hombre, porque eso es lo que demanda ese pecado, la ira de Dios contra él. Sin embargo, dijimos ahorita que la santidad de Dios no la podemos separar de su amor. No, eso va así, una al lado de la otra. De la mano. Por lo tanto, podemos decir que Dios es un Dios santo y amoroso. Dios es amor. Eso lo conocemos, ¿verdad? Lo hemos escuchado muchas veces, eso es lo más que se predica, el amor de Dios. A menudo se percibe una aparente como tensión, ¿verdad?, entre la santidad divina y el amor de Dios. ¿Por qué? Porque la santidad divina se muestra en el pecador por su ira, pero a la misma vez en esa ira Dios está demostrando su amor al hombre. Por lo tanto, eso crea como, pareciera antagonismo de nuevo. Es como, yo te amo, pero mi ira está sobre ti. Yo te amo, pero mi ira está sobre ti. Entonces eso crea una tensión entre ambas. Pero de nuevo, la Escritura no nos muestra a un Dios antagonista, a un Dios que se contradice. Primera de Juan, capítulo 4, verso 8, lo conocemos, lo cantamos. Dios es amor. Lo hemos dicho muchas veces. Yo una vez escuché a un varón hablar de que Dios es amor y repitió eso como 3000 veces. Yo no sé si el mensaje quería que nos grabáramos que Dios es amor o cuál era el mensaje, ¿verdad? Pero o quizás no tuvo un poquito de tiempo para prepararse. Tal vez. Vamos a ponerlo en duda. Tal vez, bueno. Pero la realidad es que lo que él dijo es cierto. Dios es amor. Claro. La palabra no lo dice. Primera de Juan, capítulo 4. Pero no es un amor sentimentalista, como yo le digo a mi esposa, ay, qué linda, yo te amo tanto. Eso es un amor sentimentalista. Usted muestra un sentimiento de lo que usted siente por su esposa o esposo, o sus hijos, o sus papás. Y yo amo mi trabajo. Eso es raro que suceda, pero bueno, hay gente que ama su trabajo. Entonces, eso es sentimentalismo. Dios no es un Dios sentimentalista. Dios no es un Dios que dice, yo te amo y voy a ignorar tu pecado. Es decir, yo te amo y dejo que tú sigas pecando como tú quieras seguir pecando. No funciona de esa manera, hermanos. Romanos capítulo 1 dice que cuando Dios muestra el amor a los humanos, enviando a su Hijo Jesucristo, el humano decide irse por su cuenta a seguir pecando como él quiere. Es decir, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Bueno, lea Romanos capítulo 1, usted lo va a ver. Y más adelante, en 3 ocasiones, Dios dice, yo los entregué. Yo los entregué. ¿Qué está diciendo Dios? Dios está diciendo, yo los amo, pero yo no voy a perdonar su pecado. Acuérdense que Dios tolera hasta cierto punto. Obviamente Él es lento para la ira. Él es paciente. Lo leímos en Éxodo. Claro. Pero no va a perdonar. Exacto. Lo que sucede es que volvemos al principio. Nosotros no podemos tener la mente de Dios para ver cuán perfecto es Él. Exacto. Y así entonces, pues vemos que mucha gente dice, no, Dios me perdona, aunque sea mi pecado una aberración. Una aberración, porque lo que sucede es esto. Tenemos que estar puestos siempre a la mano, que su ira y su amor van de la mano. Una sin otra no puede sostenerse. Dios es santo, al igual que tiene su ira, su amor y los demás atributos, pero Él no se puede contradecir. Exactamente, por eso es que, como tú dices, volvemos al principio. En Éxodo 34 leímos que Él tiene misericordia, que es bondadoso, pero no dará por inocente al culpable. No. Eso quiere decir, si tú no estás en Cristo Jesús y eres culpable de tu pecado, Dios va a sentenciar ese pecado. De hecho, ya está sentenciado porque la Escritura misma te sentencia. Nacemos en pecado. Jesucristo dijo, yo no juzgo a nadie. Pero ¿por qué Jesucristo dijo, yo no he venido a juzgar a nadie? Porque es que ya todos estamos juzgados, todos estamos bajo la ira de Dios. Correcto. Él no tiene que juzgarnos porque ya estamos juzgados. Lo que Él tiene que hacer es redimirnos para entonces que esa ira de Dios sea aplacada
por la justicia divina en Cristo Jesús. Su expiación, su derramamiento de sangre. Claro. Pero miren, déjenme de callarme yo y dejar que la Biblia hable. Porque qué hermoso es cuando Dios nos habla a través de su palabra. Primera de Juan, capítulo 4, versos 8 al 10. Porque usualmente leemos el verso 8. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y ahí lo dejamos. Y nos conformamos pues porque Dios es amor. Ya cantamos el corito Y todo. cantamos el corito, pero luego el verso continúa diciendo, en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Es decir, Él nos amó tanto que envió a su Hijo para que su Hijo recibiera lo que nos tocaba a nosotros, la ira de Dios sobre Él. Mire, déjeme decir algo que va a sonar controversial y por esto Miguel Núñez fue señalado por semanas y semanas y semanas. Jesucristo no vino para salvarte, ¿sabes? Aunque sí, vino para salvarnos, pero esa no fue su encomienda principal. Su encomienda principal fue recibir la ira que estaba puesta sobre ti y sobre mí por causa de nuestros pecados, por lo cual, cuando depositamos nuestra fe en Jesucristo, obtenemos salvación. Yo lo puedo ver como esta imagen en mi mente, poner a Jesucristo, a Dios arriba, la ira de Dios, y Jesucristo es como una sombrilla. Como un escudo. Como un escudo que está así, ayudándonos a nosotros que estamos abajo. Exacto. Absorbiendo toda la ira de Dios. Exactamente, eso es lo que está pasando. Lo que está pasando es que nosotros somos tan malos y pecadores, porque no hay nadie bueno. Romanos, Pablo lo dice, sí. No hay ni uno bueno en esta tierra, ni tú ni yo, no te lo creas, porque yo no lo soy tampoco. Entonces, en nuestra maldad, por el amor que Él nos tiene, como estamos leyendo en Primera de Juan capítulo 4, Él envía a su Hijo para que su Hijo, el único perfecto en expiación, pueda recibir la ira que nosotros nos merecíamos. Por consecuencia, esa expiación o redención de Jesucristo nos da a nosotros la salvación. Pero miren lo que continúa diciendo Primera de Juan capítulo 4. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. No lo estoy diciendo yo, lo dice la Escritura. El motivo por el que vino Jesucristo es la propiciación. Fue enviado para expiar nuestros pecados y por ende tenemos salvación en Él. Entonces, en la cruz, Cristo revela tanto la santidad como el amor de Dios en su máxima expresión. Allí se unen, mire lo que se une en la cruz, la justicia de Dios y la gracia. Y Dios permanece siendo justo y justificador de quienes tienen fe en Cristo Jesús, como nos dice Romanos capítulo 3. Eso nos lleva entonces a ver la perfección de Dios. Sí, la perfección moral. Exacto, la perfección moral de Dios, porque como estábamos diciendo, lo conocemos como atributos o el carácter de Dios, pero la mejor descripción es la perfección moral de Dios. Ya vimos que Dios es santo y que en esa santidad nos muestra su amor, que también es santo. En segundo lugar, el carácter de Dios es moralmente perfecto. Exacto. En todo su trato con la creación y con su pueblo, Dios muestra la maravilla, la belleza y la perfección de su carácter. Exacto. Se revela como un Dios de gracia y verdad, lento para ira, abundante en amor y fidelidad, sabiduría y bondad. Exacto. Esto lo encontramos en Éxodo 34, Juan 1, 14 al 16, en Deuteronomio, Salmos, Malaquías, 2 de Corintios, Efesios y Hebreos. Ahí en esos versos usted puede ver cómo Dios revela su perfecta gracia y verdad, siendo lento para la ira y abundante en amor y fidelidad, sabiduría y bondad. Y mira, hermano y amigo, aunque el mundo rebelde despliega generosidad, porque muchos de nosotros somos generosos. Claro. Muchos de nosotros damos bondad y ayudamos al necesitado. Exacto. Muchos de nosotros
bueno, tal vez no muchos, pero algunos de nosotros tal vez tendríamos un poco de paciencia con el que nos rodea. Más o menos. Tal vez podríamos hacer un poco de justicia con lo que uno ve como injusticia en el mundo. Pero solamente Dios, por medio de Cristo Jesús, es totalmente santo, bondadoso, paciente. Dígame que Dios no está esperando por usted. ¿Cuántas veces Dios le ha dicho, tiene que orar? Y usted pasa eso por alto como si fuera, pues yo oro mañana. O ven a mí. O ¿cuántas veces Dios le ha dicho, ven a mí? Y usted lo pasa por alto. ¿Cuántas veces Dios le ha dicho, lea la escritura? Y usted lo pasa por alto. Dios es paciente, hermano. Dios es paciente con nosotros. Nosotros no podemos ser pacientes, pero Dios sí lo es. En todos sus caminos, Dios es majestuoso, perfecto e inmutable. Eso lo podemos ver en Éxodo, en Malaquías, en Santiago. Bueno, es que la revelación la podemos ver en toda la escritura. Completa. En toda la escritura. Además, la humanidad y en particular la iglesia o el pueblo redimido de Dios fueron creados para adorar, amar y alabar a ese Dios grande, glorioso y encontrado en toda su plenitud en la escritura. Entonces esto nos muestra un poco de la moralidad perfecta de Dios. Pero nosotros tenemos que tener algún retrato que nos muestre a Dios. Algo que podamos ver como humanos finitos que somos con mayor claridad. ¡Wow! ¿Quién es nuestro Dios? Sí, hemos comenzado a apreciar este retrato bíblico de Dios por medio de la Escritura. Esta nos brinda una revelación de sí a la humanidad. Exacto. Nos presenta un retrato profundo y detallado de su carácter, mostrándonos absolutamente que Él es santo, amoroso y justo. Cada atributo o perfección revelada en la Biblia contribuye a una comprensión más amplia y completa de su naturaleza. Exacto. Al considerar los nombres y títulos y los caracteres de Dios, ya hemos señalado muchos de sus atributos o perfecciones. Por ejemplo, la santidad, su amor, su justicia. Hemos dicho que Dios es bondadoso, misericordioso, lento para la ira. Pero ahora quisiéramos, Sori, y a nuestra audiencia, considerar ese retrato de Dios de un modo más completo, a fin de que el humano común y corriente como tú y yo pueda ver descriptivamente lo que es indescriptible para nosotros, en términos básicos que tú y yo lo podamos entender. Sí. Los atributos de Dios son sus características, los diferentes aspectos de su esencia o naturaleza. Recuerden, Dios no tiene cuerpo, ¿ok? Recuerden eso. Dios es espíritu. Dios es espíritu, Él es un ser, Él es espíritu. Dios se revela a nosotros en Jesucristo. A Él sí lo podemos ver con un cuerpo, como nosotros. Y Él dejó a uno como Él, o sea, uno como Jesucristo, que es el Consolador, que es el Espíritu Santo. Que vive y mora en nosotros y con nosotros. Entonces, el término perfecciones que me han estado escuchando decir está derivado de la palabra griega aretas, que lo que significa son virtudes. Y esto no nos lo inventamos nosotros, no. Esto sale de la Escritura en 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9. Este término perfecciones funciona mejor, Sori, que el término atributos, porque las perfecciones especifica que las características de Dios son todas perfectas y distinguen al Dios que es intrínseco en sí mismo, ese ser perfecto. Miren lo que dice 1 de Pedro capítulo 2 verso 9. Pero ustedes son, y este verso ustedes lo conocen, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. ¿Con qué fin? Bueno, gracias porque preguntan. A fin de que anuncien las virtudes o perfecciones de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. La misma Biblia dice, ¿por qué se le debe llamar perfecciones? Porque nosotros fuimos llamados a anunciar esas perfecciones. Sí, ¿quién es Dios? Exacto, y acuérdense en que en el Edén, en el jardín del Edén, todo era perfecto. Exacto. Así que pues ese es el reflejo de lo que es Dios. Exacto. El término atributos
no especifica inherentemente las características perfectas y puede sugerir que éstas se originan en el concepto de que alguien tiene de Dios y no en Dios mismo. John MacArthur lo cita de la siguiente manera. Cito a John MacArthur de la siguiente manera. Las perfecciones de Dios son características esenciales de su naturaleza, puesto que tales características son necesarias para su naturaleza. Todos sus atributos son absolutamente perfectos y por ello se denominan correctamente perfecciones. Por otra parte, ya que estas perfecciones son esenciales a la naturaleza de Dios, si alguna de ellas fuera negada, Dios no podría ser Dios. Tan simple como eso. Dios no puede dejar de ser soberano porque deja de ser Dios. Exacto. Dios no puede dejar de ser bondadoso porque deja de ser Dios. Dios no puede dejar de ser un Dios de amor porque deja de ser Dios. Su soberanía es mostrada como el pecado en ira y eso no puede dejar de ser porque deja de ser Dios. Entonces, para abundar un poquito más sobre la santidad de Dios y los atributos o perfecciones de Dios. O virtudes de Dios. Mire, usted lo puede llamar virtudes, atributos, carácter o perfecciones. Todas son correctas. Yo no estoy diciendo que son incorrectas. Yo estoy diciendo que la mejor que lo describe es perfecciones porque nuestro Dios es perfecto. ¿Ok? Así que yo lo voy a dejar con eso en mente para que usted vaya pensando en esas perfecciones, porque en la próxima semana vamos entonces a entrar a cada una de ellas distintivamente y vamos a decir cuáles de ellas Dios comunica a nosotros y cuáles son incomunicables. Por ejemplo, la omnipresencia es una perfección de Dios que es incomunicable. ¿Por qué es incomunicable? Porque usted no puede estar en todos lados a la misma vez. Por lo tanto, esa perfección de Dios, Él no nos la dio a nosotros. No, solo le pertenece a Él. Solo le pertenece a Él. Ahora, hay unas perfecciones de Dios que Él sí nos comunicó a nosotros. Por ejemplo, el amor. Dios nos comunicó a nosotros su perfección del amor. Nosotros no somos perfectos en amor, pero sí tenemos de esa perfección de Dios y podemos entonces amar a otros. Entonces, esas perfecciones las vamos a discutir la próxima semana porque son varias. Yo quiero discutir la santidad, la soberanía, todos los omnisciente, omnipresente y omnipotente. Quiero discutir sobre el amor de Dios, sobre la bondad, la misericordia. Vamos a discutir la próxima semana sus atributos y luego de los atributos entonces vamos a entrar a la Trinidad. Y ahí vamos a hablar de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, un Dios en tres personas, y luego vamos a continuar con el creacionismo o con la creación. Entonces, no se pierda los próximos videos. Que son bien interesantes. No se pierda los próximos episodios para que podamos crecer juntos, hermano y amigo que escucha, si está escuchando hasta este momento. Si usted ha encontrado algo de lo que hemos dicho, o hemos hablado, o hemos comentado con ustedes, o compartido con ustedes, que usted entiende que está errado, y que la Biblia no lo apoya, por favor, déjennos saber. Porque queremos crecer. Claro. Queremos crecer. Es algo que nosotros transmitimos, somos humanos, cometemos errores. Y es importante de que si, ¿verdad?, usted tiene algún argumento en el cual pueda refutarlo con la misma Biblia, se lo vamos a agradecer. Claro, porque nos ayuda a crecer, hermano. Nosotros no somos perfectos, queremos crecer con usted. Claro. Nosotros tratamos de transmitir lo que hemos adquirido. Sepa. Lo que estamos enseñando no es otra cosa que teología sistemática, que la hemos adaptado a las doctrinas básicas de la vida cristiana, que todo cristiano debe conocer. Y eso usted lo puede encontrar en libros como Louis Berkhoff, Teología Sistemática, John MacArthur, Wayne Grudem, Joel Beckey y muchos otros más que hablan sobre la teología sistemática o teología bíblica y se le conocen como doctrinas básicas de la vida del cristiano. Nosotros tomamos todos esos libros que son gordísimos, miles de páginas en total cada uno de ellos, y lo hemos compilado en una enseñanza tal vez un poco más fácil para usted. Pero, de nuevo, si hemos errado, porque estoy seguro que lo hemos hecho, en alguna palabra que hayamos dicho, por favor déjennos saber para nosotros poder corregirla y seguir creciendo junto con usted. Es nuestra intención
que todos podamos crecer juntos a la estatura del varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Este ha sido nuestro programa por el día de hoy. Ha sido una bendición para nosotros estar con ustedes. Les habló su hermano en Cristo, Ángel Colón. Y Sor Ismael Reyes. De Ministerios Didasco. Ha sido una bendición y esperamos poder estar con ustedes nuevamente en otro episodio la próxima semana de Didasco Ministries. Dios les bendiga mucho. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Bendiciones del Señor.